Cree en tu yo real, según la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. ¿Hay en nosotros un yo diferente al que conocemos? Es decir, un nosotros diferente. Y podemos tener acceso a ese otro yo, disfrutar de sus beneficios, aunque no creamos que exista. De esto te vamos a hablar en el video de hoy. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Ya comenzamos. Bienvenidos. Bueno, en la psicología de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, como en otros sistemas de psicologías transpersonales, hoy llamadas más modernamente así para diferenciarlas de otros enfoques psicológicos, de corte más sociológico y materialista, se habla de que hay otros niveles de la mente humana, más allá del inconsciente reprimido, superiores a la conciencia esta con la cual nos identificamos, que se llama en la psicología moderna el ego o el yo personal. Se plantea que hay un yo superior. Esto Jung lo plantea cuando explica los arquetipos en su psicología y habla del arquetipo central de la conciencia, que es el sí mismo, el self. También lo encontramos esto en los antiguos sistemas metafísicos que se llamaba el espíritu. Sí. La conciencia inmortal que hay en todo ser humano, la chispa divina, una conciencia de orden superior. También está en la filosofía de la India, en la idea del Atman. Lo encontramos también en Gurdjieff y Gurdjieff lo llama yo real, diferente de un yo falso o de una falsa personalidad, de una personalidad de todos los días, que es diferente que ese yo superior. Y este yo superior, y por eso elegimos esta introducción hablando de disfrutar de sus beneficios, es una conciencia superior a la nuestra, y Jung da una analogía y dice que es como una conciencia de todo lo que puede aprender la humanidad, saber y ser, una totalidad. Vamos a hablar de ese sí mismo, y si es posible tener acceso a ese otro nivel de nosotros, si no creemos en ello. Sí. ¿Y qué significa creer? Y esto no es nuevo lo que plantea Jung, porque todas las culturas antiguas hablaban de esta otra conciencia. Inclusive el mismo Sócrates, los mismos griegos hablaban del daimón, una conciencia superior que hay en todo ser humano, que posee capacidades, inteligencia, sentimientos positivos, que no son los habituales de esta conciencia del ego de todos los días, tan condicionada por la época en la que vive. Vamos a hablar de ese tema hoy importante, que es uno de los, o el arquetipo, mejor dicho, central en la psicología de Jung. También estaba, mientras hacía esta introducción, ahora estaba recordando, acá tenemos el esquema de Jung, donde vemos el self como el arquetipo central, uno de los arquetipos centrales y otros arquetipos que ya hemos hablado en otros videos. Que también esto está en la filosofía moderna, sobre todo en las filosofías más idealistas o metafísicas como es la de Heidegger, sí, cuando habla del ser. Sí. Y Jung en su trabajo de traducir las enseñanzas, los conocimientos de las antiguas tradiciones espirituales y de la filosofía también al lenguaje psicológico, denominó al self como el símbolo de la totalidad psíquica. Y al empezar a abordar el arquetipo del sí mismo, nos encontramos ya con una dimensión que trasciende la dualidad, porque Jung lo define en los comienzos, ¿no?, de introducir el tema, como aquello que engloba la totalidad de la mente, tanto aquello de lo que somos conscientes como todo de lo que somos inconscientes está relacionado con el sí mismo. Bueno, esto también lo plantea Heidegger, ¿no? En la filosofía, ¿qué es eso que somos? Cuando en la psicología occidental se habla de ser, se refiere a lo conocido de uno. Viene Freud e incluye algo desconocido también. Lo llama el ello también, pero de carácter personal. Jung va más allá y dice, eso que somos, y acá vamos a usar su esquema, no solamente es esta conciencia del ego de todos los días, eso también somos, sino todo lo que desconocemos de nosotros mismos,
que incluye lo que desconocemos de la vida en general, no solamente de nosotros. Acá ya toma un carácter más que personal. Acá él habla de un inconsciente colectivo, de un depósito de todo lo que el ser humano es potencialmente, puede llegar a ser y ha sido. Y que es igual en toda la humanidad. Una conciencia superior. Todo eso también somos, Sí. pero no conscientemente. Por eso cuando Jung define el sí mismo, dice todo lo que conocemos y lo que no conocemos de nosotros en síntesis. Ujú. A nivel biológico esto lo podemos definir y lo podemos ver claramente porque la mayoría de los procesos que suceden en nosotros metabólicos no son desconocidos, no somos conscientes. El sistema simpático, parasimpático es autónomo. Pero se suceden todo el tiempo, aunque no lo conozcamos. Nos constituyen, además Claro. de que se suceden, constituyen eso que somos biológicamente. Ujú. Asimismo, a nivel psíquico, hay una entidad, una conciencia superior que nos constituye como totalidad. El trabajo humano es hacerse consciente de esa totalidad lo más posible. Ese es lo que Jung llama el proceso de individuación. Sí. Ahora, esta forma de pensar, que era muy común, muy propia en las tradiciones antiguas, al escucharte hablar, se me venían a la mente las ideas del taoísmo, por ejemplo, que parte de la idea de una totalidad. Hoy en día nos... La filosofía china, decís vos, Claro. de origen chino, el Tao, el taoísmo, Ujú. de Lao Tse. Pero hoy en día estamos muy alejados de esa forma de pensar. La realidad de una conciencia superior en la mente humana es algo que no está para nada presente en la forma de vida materialista. Completamente, cuando empiezan a dominar la conciencia colectiva de la humanidad, o sea, domina la conciencia colectiva, no la totalidad, el nivel superfluo de lo que somos los seres humanos, muy identificados con lo físico, y esto fundamentalmente como hitos históricos lo podemos identificar el gran cambio en el aspecto externo, aunque tiene un significado más profundo, que es la Revolución Norteamericana y la Francesa, donde empiezan las nuevas ideologías y empiezan a rechazarse las antiguas ideas religiosas porque se las consideraba anticuadas, en muchos casos no científicas, viene el iluminismo, Deus ex machina, ¿no? Dios como máquina, empieza a cuestionarse con el racionalismo de que haya algo más superior, aunque en las ideas monoteístas occidentales eso superior estaba puesto afuera. En general hubo algunos místicos sí, como Meister Eckhart, que eso superior lo ponen dentro, dicen está en todo ente, lo superior, Dios está en nosotros, no afuera, es más cercano a la idea que aquí estamos transmitiendo. Todo eso a partir de las ideologías de corte materialista deja de existir todo lo superior y solamente existe lo físico, no hay nada más. Esto es una noción, es un prejuicio, como también se puede llamar y se puede decir que es un prejuicio decir que Dios está solamente afuera o solamente adentro. O sea, es un juicio hecho a priori. Cuando hay un juicio hecho previo de algo, nuestra tarea como humanos y la libertad que tenemos es explorar, a ver si ese juicio hecho antes, con anterioridad, que condiciona nuestro pensar y nuestro sentir, es adecuado y es correcto. Nos hacemos prejuicios de muchas cosas, juicios hechos a priori de cosas. A veces son acertados, a veces no. No estamos diciendo que no tenemos que cuestionarlo e indagar en su naturaleza. Pero cuando tenemos un prejuicio, eso ya nos cierra, si ese prejuicio nos determina el pensar y el sentir. Y el prejuicio de que no hay nada más que esta conciencia de todos los días, no hay nada más que la forma física, no hay nada más que los vaivenes y los cambios sociológicos y económicos, cierra toda experimentación del ser humano de alguna otra realidad que haya. Jung nos enseña a pensar esto también. Sí, 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 y nos enseña a ir hacia una idea de totalidad, pero claro, es como que partimos desde la parte, somos una parte de ese todo, queriendo ir al todo, ¿no? A la totalidad que somos en potencia. Pero nos podemos dar cuenta de eso. Claro. Ya es un buen comienzo darse cuenta que somos una parte y no somos todo. Bueno, porque en todos los ámbitos, en todas las áreas,
encontramos que cualquier organismo está conformado por partes, ¿no? Nuestro Claro. cuerpo, cada órgano es una parte del cuerpo. Si vamos a lo psicológico, nuestra mente se conforma de pensamientos, de emociones. El gráfico que mostramos Ujú. habitualmente en nuestra escuela, nuestra enseñanza. Sí, y muchas veces pareciera que estas partes están en oposición, la una con la otra, que se contradicen, ¿no? Po- Pienso una cosa, siento otra. Sí, el cuerpo está en conflicto con eso que pienso y siento y la sexualidad otro tanto. Ujú. Pero sin embargo hay algo más allá de esa partición, de esa división, que le da a todo este funcionamiento de nuestra mente y nuestro cuerpo una coherencia, una cohesión, que es algo más que la suma de Bueno, las no partes. necesariamente una coherencia, no es lo mismo que cohesión. Mm. Coherencia sería que funciona en armonía, Ujú. que plantea que es parte de una misma cosa, Claro. pero puede ser conflictiva, contradictoria, no necesariamente coherente. Pero sí hay una cohesión, ¿no es cierto? Están las partes como un rompecabezas, puede estar bien o mal armado. Claro. Cuando refleja la imagen original decimos rompecabezas están armados. Podemos decir que en bruto, el ser humano, nosotros los humanos, somos como un rompecabezas mal armado. En proceso de armarnos bien. Bueno, a veces no. Algunos. A veces no está en proceso. A veces me estoy alejando y me estoy desarmando más. Sí. Que eso aumenta la fragmentación o pues la esquizofrenia, ¿no es Ujú. cierto? Puede estar Claro. más fragmentado. Así que eso es relativo, ¿no? No es garantizado que cada ente vaya a eso. Pero vos dijiste algo que creo que es importante porque hablaste de organismo. Ujú. Hablaste de parte de un organismo. Pero ya la idea de organismo es que hay unidad, Claro, es un organismo. hay una totalidad. Esa totalidad, de la cual no somos conscientes que hay en nosotros, que no es muy coherente, tal y como si evaluamos de los 8.000 millones de habitantes, no podemos hablar de que hay mucha coherencia entre el pensar, el sentir, acá tenemos las 4 partes de la mente, el cuerpo y la sexualidad, más bien encontramos en estos momentos una persona muy incoherente, una personalidad incoherente, pero todo esto es un todo de todas maneras. Ujú. Y este todo es superior a las partes. Inclusive, partiendo de estar identificados con una parte de nosotros, estamos identificados con una emoción, con un pensamiento, pero si ahí puede penetrar un poco de luz, un rayito de luz y decir, momento, pero hay algo más en mí. Claro. Y eso algo más en mí no solamente es algo reprimido y negativo, hay algo más en mí que mantiene todo esto, como está pudiendo mantenerlo. Pero hay algo más en nosotros, hay algo más en el otro, que lo que sabe de sí mismo, que lo que sé de mí mismo. Y ahí nos abrimos a otra idea y quizás podemos seguir ahí, analizando y reflexionando, meditando sobre Ujú. este tema. Claro, o sea que ya abrirnos a esa idea, esa especie como de intuición que puede tener el ego de que hay algo más en la vida en sí mismo, ya nos acerca a experimentar la realidad del yo real. Creo que no nos tenemos que condicionar tanto con el lenguaje y llamarlo intuición. Simplemente abrirnos, porque ya si lo llamamos intuición, lo damos por sentado y perdemos la posibilidad de observarlo. O sea, quizás sea una intuición, Mm. pero no sabemos bien qué es. No tendríamos que etiquetarlo ese proceso, simplemente abrirnos. Acá hay más en nosotros y en la vida. Y eso es lo que propone la psicología Jung. ¿Y cómo abrirnos? ¿Cuáles son los obstáculos para abrirnos? Claro. ¿Cuáles son los impedimentos? Tenemos que estudiar los impedimentos, y hay varios. Uno de los impedimentos es el condicionamiento de la época, que de pequeño nos dicen que no existe nada más, y que no, y nos vuelcan completamente hacia una posición extravertida de la vida. La extraversión es parte de la vida, pero no es todo. Toda la propuesta desde pequeñito es ser alguien en el mundo, exterior. Ujú. Y que ese ser alguien en el mundo está muy asociado a un hacer, no a un ser. Y ahí ya aparece un prejuicio. Ujú. ¿Se requiere como alguna preparación especial para abrirse a esa idea entonces? ¿O es algo que, por ejemplo, porque hay muchos relatos, ¿no? de personas en diferentes épocas? Ahora se me viene a la mente algunos personajes de la época medieval que tenían como esa ¿Quién, por experiencia. ejemplo?
En nuestro cineclub hace tiempo vimos una película de Hildegarda von Bingen, por ejemplo. Ajá. Fue una gran sabia de la época medieval. O, por ejemplo, Giordano Bruno. Giordano Bruno. Sí, o bueno, Magister Eckhart, que nombrabas recién. San Juan de la Cruz, por ejemplo, que hablaban de una experiencia y lo que nos llega es que es algo que se da de forma inmediata. Bueno, no creo que sea adecuado decir que se da de forma inmediata. Eso creo que es un error de no estudiar sus vidas en profundidad, porque cuando estudiamos en sus biografías había condiciones en esas personas, condiciones que favorecían eso, no es inmediato eso, es fruto de un trabajo interno, porque ellos mismos hablan y siguen las doctrinas gnósticas cristianas, la mayoría de ellos, un cristianismo no dogmático, donde se plantea un trabajo interior, no algo que es así inmediato o espontáneo. O inclusive si un individuo puede llegar a tener la experiencia espontánea de que hay algo más, luego sostenerla ya es fruto de un trabajo, así que no nos interesa tanto eso que sucede espontáneamente, porque en realidad hay que ver si es cierto que es esa experiencia. Luego hay que comprobar si eso que creo que es la intuición, como vos decías antes, es realmente una intuición o es una fantasía. Ahí empieza todo un trabajo interno, de comprobación, de estudio, de trabajo. Y todos esos grandes místicos que vos mencionabas, como Meister Eckhart, bueno, yo lo mencioné a Meister Eckhart, pero Giordano Bruno, u otros personajes, San Francisco, algunos de cristianos, pero también está en la India, esto no pertenece a un partido, ¿no? Cristiano, no importa, también está en el sufismo esto, encontramos la tradición sufía, un Rumi, por ejemplo, que también habla del éxtasis, de la experiencia de él no como un Dios monoteísta, sino del sí mismo, de este yo superior que se conecta con eso. Hay todo un trabajo, ¿no? Y hay algo que hay que desechar para alcanzar eso, hay algo que hay que rechazar. Sí. Es como en la comida. Yo si quiero estar bien alimentado tengo que rechazar los malos alimentos. No puedo consumir ambos dos y hablar de que voy a estar saludable. Entonces voy a tener que hacer una especie y hay todo un entrenamiento para conectarnos con esa otra conciencia. Y muchas veces se plantea como, bueno, cómo conectarme más, sentirme más conectada con esa realidad trascendente. Y muchas veces... Primero pienso que no sería tanto la cuestión, porque esto se está difundiendo mucho, lo que vos decís de cómo conectarme con tu yo superior, y hay muchos videos de esto, inclusive nosotros hemos puesto títulos así, pero lo explicamos desde la perspectiva de la psicología Jung. No pienso que tanto el tema tiene que ser primero cómo me conecto, que el cómo es importante, pero primero tengo que abrirme, observar en mí, si estoy abierto a la idea de que hay algo más en la vida, interna y externa. Si para mí la vida no es más que este cuerpo físico, el nacimiento y la muerte, inclusive la muerte se rechaza, se acepta el nacimiento porque nadie quiere tener presente que se va a morir, ya rechazo una parte de la dualidad de la vida, nacimiento y muerte. Si ni siquiera tengo en cuenta eso, no estoy abierto a que hay algo más, hablar del cómo es más dato y es tramposo. Sí. Entonces hoy se vende mucho el cómo sin prepararnos para abrir nuestra mente. Y acá la mente la tenemos que preparar. Y pienso que en el conocimiento de la mente, en el conocer la naturaleza de la mente y sus partes, está esa totalidad, porque no inventé yo esa mente. Claro. Al tener la mente humana una estructura de antemano, esa estructura me es dada. ¿Y cómo me es dada? ¿Qué me lo dio? Ya ahí hay un planteo y me puedo empezar a abrir a que eso me es dado por algo. Sí. Con un orden. Porque lo podemos estudiar, al igual que podemos estudiar el orden de la vida, que no es caótica. Lo caótico en la vida humana es la ignorancia. Pero si hay ignorancia es porque hay sabiduría también, porque hay saber. Y puede ser en eso que tenemos como un prejuicio de cómo es ese yo superior o cómo es eso más profundo. Bueno, en general, si nos planteamos cómo es ese yo superior, con una noción antropomórfica, vamos a imaginarlo con piernas, con cara, que cuando se habla de Cristo se lo imagina según la foto
bueno, no había foto en ese momento según la pintura, o Buda igual. ¿Sí? Al antropomorfizarlo, los griegos antiguos, el pueblo griego se imaginaba que los dioses estaban ahí en un lugar, ahí en el Olimpo. Entonces iba ahí en el Acrópolis, la ciudad alta, ahí habitan los dioses. El pueblo, los filósofos no, sabían que era un lugar energético especial, pero que en realidad los dioses estaban en todo y estaban en el interior de cada ser humano, por la idea del daimón. Pero después también estaba para la mitología popular. ¿Sí? Entonces eso es externo. Le ponemos una imagen externa que es un vehículo, que no está mal, pero no es esa experiencia, no es lo mismo. Nos interesa ya y consideramos nosotros que la humanidad, y ese es el aporte enorme también, entre muchos otros aportes que hiciera Jung, es que vuelve la mirada y dice, bueno, está en lo interior, está en todo, en realidad. Que esa es la idea panteísta, que no es un sacrilegio ni está en contradicción con la idea de un Dios único de todo el universo. O sea, eran complementarias las dos ideas. Son necesarias ambas. Sí. Y también sería complementario el self, el yo real, lo profundo. El sí mismo. El sí mismo. Con que haya un yo físico, también es complementario. No entiendo bien la pregunta. Que a veces se cae en ese dualismo de, bueno, mi personalidad de todos los días es equivocada o es falsa, ¿no? Se habla del ego falso y creemos que lo tendríamos que eliminar y vivir directamente desde eso más profundo. Y si es falso, sí hay que eliminarlo, eso es correcto. Si algo es falso, no sirve. Esa idea está bien, eliminar el ego falso para poder vivir desde algo más profundo. Pienso que eso es adecuado. Cualquier cosa falsa, ¿qué quiere decir algo falso? Sí, que es una mentira. Que no sirve. No sirve. No sirve. ¿Plata falsa sirve? No. Vamos bien a lo material, ¿o no? Sí. No sirve. No. ¿Y pero entonces hay un ego verdadero? Bueno, no es un ego verdadero lo que hay. Lo que hay es una parte de nosotros que es más auténtica, que puede conectarse con algo más profundo, un aprendiz, digamos, que esa es la conciencia del ego y la utilidad de una conciencia personal, que puede conectarse con un aspecto más profundo, que está abierto. Hay una parte en nosotros que está abierta. No sería tan necesario seguir hablando de ego en ese nivel, si algo en nosotros, Gurdjieff lo llama yo observante, en principio. Algo sin prejuicios, imparcial, que está abierto. Abierto a observar el mundo y a sí mismo, que esa es la autoobservación, al mundo y a sí mismo. Y ese yo que empieza a observar como un muy buen científico, imparcial, no racionalista, no solamente de datos, sino también que siente, va también, porque el ser humano es un ser sintiente y pensante, ambas cosas, ¿no? No podemos hacer una dualidad de que tiene que ser solamente desde el sentimiento, también tiene que ser desde el pensamiento eso. Por eso es importante el estudio, el aprendizaje, porque el ser humano tiene también necesidad de pensar. Si podemos incluir eso, podemos ir a aventurarnos a ir descubriendo qué es esa otra conciencia. Vos decías antes de la descripción. Bueno, sí podemos... una de las formas en la psicología de Jung o en la filosofía más de corte metafísico, no materialista, que lo otro no sería en realidad filosofía, porque no habría sabiduría en los enfoques ateos, ¿no? O, pues, si es sabiduría, es algo superior, algo metafísico. Filosofía, amor a la sabiduría, ¿no? Amor al conocimiento. Hablamos justamente de que hay todo un sistema que me ayuda y uno de los razonamientos que hay en estos sistemas es lo que no es algo, lo que no es real. Entonces cuando sacamos todo lo que no es real, cuando nos despojamos de los pensamientos, emociones, acciones, actitudes que no son reales, lo real queda. Es una práctica. Entonces, ¿qué es lo que hacía Descartes? Con el método cartesiano, que se explicó bastante mal como un filósofo de la duda. La duda de Descartes era metódica y no era para seguir dudando después.
Eso es el materialismo actual que hizo esa trampa, esa confusión o esa ignorancia. Pero Descartes plantea el método de que esto no es, esto sí. Y una vez que descubro la verdad, una verdad relativa en relación a lo que estoy investigando, eso lo tengo que mantener presente, no olvidármelo, no seguir en duda. Esto es ya la duda que hoy se plantea como cartesiana, es ya una enfermedad. El individuo, todo es subjetivo. No, todo no es subjetivo. ¿Cómo se puede hacer ese absolutismo, esa afirmación absoluta? ¿Quién dijo eso? Lo cuestionamos eso. Es cuestionable y es argumentable. Ujú. Sí. Y te quería preguntar si es que uno mismo va hacia el yo real o si es el yo real el que viene hacia nosotros. O es algo en simultáneo para que se dé ese reconocimiento, ese encuentro. Bueno, hoy cuando hablamos de esto previo al video, hablamos del amor entre dos personas. ¿Sí? Una pareja entre el hombre y la mujer, el amor, si es que yo primero me tengo que enamorar. Y ese amor que siento hacia el otro tengo que tratar de que sea lo más auténtico posible. Pero es la libertad del otro que luego se enamore también de mí. Hablábamos de eso, ¿no es cierto? Ahora, esto es parecido, por eso se hablaba del amado o la amada, cuando se hablaba del espíritu antiguamente, se hacían las poesías místicas, era de las místicas, por ejemplo, las mujeres místicas, que era, su amado era Cristo. Y para el místico era la eclesia, que era de carácter femenino. La eclesia gnóstica, por ejemplo, los gnósticos, eclesia, que era de carácter femenino, la amada, que era esa relación con la otra contraparte, que se le daba una característica que no era sexual, literalmente, sino que era una polaridad, más parecido al concepto de anima animus en sentido, la parte más espiritual, metafísica, ¿no? De anima animus que hablaba Jung. Sí. Entonces, lo primero, vos decías, si voy yo a él o si viene a mí, ¿cómo es el proceso? Es las dos cosas. Cuando tenemos una disposición y estamos abiertos, es como en cualquier cosa en la vida. Si yo estoy abierto y creo en algo, eso se me revela. Y lo puedo ver, lo puedo reconocer, lo puedo ponderar, me puedo dedicar a eso. Ahora, si estoy cerrado o no. Entonces, nuestra parte es estar abierto. Acá hay algo más en la vida que la confusión, que el odio, que la competitividad. Esto es todo lo que no es. Porque en realidad, ¿la vida es competitividad? No. La vida, no la vida social, económica hecha por los hombres en los últimos siglos o lo conocido para la mayoría. La vida. Si analizamos la vida, no es competitividad. Los reinos de la naturaleza, por ejemplo. Los animales no compiten. No compiten. Tienen un momento. La gente va a decir, no, pero sí, dos machos se compiten por una hembra, pero eso es la parte del instinto, no podemos hablar que es competencia como el ser humano lo enfoca, sí, y aparte es limitada. Eso, es temporal, no es permanente. Es temporal y aparte sigue ritmos. Claro. No es como el ser humano, sigue ritmos que tienen que ver con el desarrollo de la vida en la naturaleza. Pero en realidad los planetas no están compitiendo entre sí, sino se chocarían. Si dicen, bueno, a ver, yo, Júpiter, voy a ir más rápido que Saturno. No es una carrera de competitividad. Imagínate que diga, bueno, la Luna o Júpiter, que tiene un ciclo, ¿no? Y un ritmo. Yo quiero ir más rápido. Quiero hacer lo que tiene Saturno. Son envidiosos también. Esos son es el aspecto humano, demasiado humano. La Luna que diga, estoy cansada de recibir la luz, la quiero dar yo. Eso, ahora. Yo quiero ser sol. Bueno, pues sí, probablemente tenga la luna el anhelo de ser sol, pero está muy ubicada de que hay tiempos y hay límites y hay un orden. Lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. O sea, sí, probablemente, claro que tenga el impulso a ser sol. ¿Cuál es el impulso? Por ejemplo, los planetas, Gurdjieff lo explica esto, tienen el impulso a ser sol, por eso van hacia el sol. El sol va hacia el sol central de la galaxia. Todo esto hay un impulso ahí. Todo esto que al ser humano le es dado, saber, conocer y sentir, es lo que Jung llama
el sí mismo, que ya tiene toda esa sabiduría y que cada ser humano vuelve a tener la posibilidad de reconocerlo en sí mismo, y no solamente en sí mismo, sino en todo lo que existe. No es un ensimismamiento. Claro. El espíritu o el sí mismo está en todo. Sí, sí. Cuando Entonces, decíamos en todo, es en todo, en todo, interno y externo. interno y externo. Ujú. Otra pregunta que suele surgir es, ¿cómo me puedo dar cuenta si eso que empiezo a percibir en mi interior es un acercamiento al yo real o si es una fantasía o si es algo distinto que no tiene esa realidad profunda de la mente? Bueno, ahora cuando volvemos del corte vamos a desarrollar esa importantísima idea, vamos a retomarla, vos la vas a remencionar, mientras los vamos a invitar a estudiar con nosotros, si quieren aprender, como vos decías, si hay un método, claro que hay métodos. La psicología Jung lo enseña, la del Cuarto Camino también, y nuestra escuela da 60 años, nuestro director, 60 años, nuestro director este año, se ha encargado de transmitir esos conocimientos que nos pueden llevar hacia ese lugar. Ya volvemos. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, les invitamos al nuevo curso de Psicoterapia Transpersonal de Carl Gustav Jung y el Cuarto Camino de Gurdjieff. Nuestra escuela ya hace 60 años que se especializa y se dedica a la enseñanza de los diferentes sistemas de psicoterapia transpersonal. Tanto los aportes de Carl Gustav Jung como los aportes de George Ivanovich Gurdjieff han sido de gran importancia para ir profundizando en el conocimiento de la naturaleza humana. Según las enseñanzas de la psicoterapia transpersonal, vivimos en dos mundos. Uno de ellos nos es muy familiar, que es el mundo exterior, de los eventos y todos los sucesos de la existencia. Pero asimismo, en nosotros hay otro mundo, que es nuestro mundo interior, el mundo psicológico. De ese mundo, de ese paisaje interior, poco conocemos. Al conocer poco de ese paisaje interior, de eso que es nosotros mismos, se incrementa el sufrimiento, el dolor, la confusión. Por lo tanto, hay falta de claridad. Una mente confusa no puede más que producir una vida llena de problemas. Por lo tanto, se hace imprescindible en este momento, como Jung lo definiera, en este momento civilizatorio, que estamos en la muerte de un viejo mundo y el nacimiento de un nuevo mundo, que en nosotros también nazca ese nuevo mundo. Para eso, no es esto posible si no hay un cambio en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro accionar. Un cambio en estos tres niveles va a transformar la vida de nuestras relaciones, nuestra vida social, nuestra relación con lo político, con lo económico. Por lo tanto, consideramos que es fundamental comenzar ya a emprender este camino, este viaje interior de la transformación de la conciencia. Pasar, como decían los alquimistas, de una conciencia de plomo a una conciencia que puede convertirse en oro. Decían también que el oro que ofrecían era el oro no vulgar, porque no solamente necesitamos los seres humanos bienestar social, económico, político, pero qué bien nos haría todo eso si nuestra mente se encuentra en estado de confusión, en estado de desorientación y de sufrimiento constante. Esto ya es muy evidente en este mundo después de las grandes crisis que hemos tenido estos últimos años, que se hace imprescindible desarrollar algún tipo de conocimiento más profundo acerca de nuestra naturaleza. No podremos disfrutar de las buenas situaciones que nos pueda ofrecer la vida, tampoco podemos crear nuevas situaciones si nuestra mente se encuentra en un perpetuo estado de intranquilidad, de desolación. Por lo tanto,
traemos a ustedes de manera online hoy a todo el planeta, tanto a través de nuestro canal de YouTube con ya casi 300.000 seguidores, nuestro canal de psicología y de filosofía, como a través de los cursos online, conocimientos que pueden ayudarlos a salir de esa situación. Si ustedes están interesados, les dejamos aquí nuestros teléfonos de contacto y toda la información acerca del curso online que estamos ofreciendo. Este curso se brinda en vivo a través de videos todas las semanas, las clases son semanales y estamos trabajando juntos en formar una masa crítica que va a poder realmente transformar el mundo en el que vivimos. Los esperamos. Bien, bueno, vamos a retomar la pregunta entonces. Bien. ¿Cómo podemos saber si eso que empezamos a percibir, a sentir que existe en nosotros más profundo, es acercarnos al yo real o si es una fantasía, una confusión, un invento, dicen algunos? ¿Cómo diferenciar? Bueno, primero de todo que ya plantearnos esto de que hay algún yo superior, nos vamos a sincronizar, nos va a suceder o a través del estudio, que vamos a ver que encontramos, por ejemplo, la enseñanza de Jung que habla de este yo real y describe aproximadamente, porque cada uno tiene que tener la experiencia, qué es el yo real, qué es el sí mismo, como estamos describiendo ahora. Nos vamos a encontrar con conocimiento y vamos a encontrar que de eso habló Jung, que habló Gurdjieff, que habló Krishnamurti, de esa otra conciencia, de ese otro nivel de la mente, Yogananda. Vamos a encontrar que hombres y mujeres, vos mencionabas Hildegarda, Santa Clara de Asís, personajes a lo largo de la historia, Hipatia de Alejandría, hablan de este daimón, de este superior, y lo describen. Y vamos a encontrar que en todas sus, inclusive los pueblos antiguos, en el taoísmo está el Tao. Confucio habla también de eso. El Atman, en la filosofía de la India, los indios navajo, que hablan del espíritu, del ser. Vamos a encontrar que en todas las culturas antiguas se hablaba de esa otra conciencia. Y se decía que algunos hombres y mujeres tenían la guía de esa otra conciencia y que otros tenían que aprender a tener esa guía o la podían tener esa guía a través de un maestro, del guía, del chamán, por ejemplo, que ya entraba en contacto con el mundo de los espíritus. Así que encontramos que hay un montón de bibliografías, de mitos que nos hablan de esto. No tenemos que inventarlo nosotros, ya la humanidad ha transitado ese camino. También ha transitado el otro camino de la humanidad. ¿Cuál? El de negar. El de los eso, deseos que vos claro. mencionabas. Las emociones negativas no son algo nuevo. Los celos, la ambición de poder, las competencias que hoy vemos en el poder, ¿sí? Los vicios, la lujuria, tan común en el mundo de hoy, todo eso. ¿No estaba ya en el 1500 descrito por Shakespeare, en Macbeth, en el Rey Lear? Son las mismas pasiones humanas. Hoy hay celulares, hay tecnología, hay autos caros. En esa época, un carruaje caro. Los lujos de esa época no son los de hoy, con la hipertecnología, ¿no es cierto? Hoy es en avión, no sé en qué, bueno, cosas modernas, ¿no es cierto? Pero en realidad las pasiones humanas son las mismas, negativas. Y también lo positivo, así nos vamos dando cuenta. Cuando describimos lo que es un ser humano que vive más en armonía, vamos a encontrar que siempre coincide en todas las épocas históricas que va a tener ciertas características y cualidades. Inclusive en la filosofía Platón habla de las 4 virtudes. El virtuoso se hablaba. Claro, hoy no es común hablar en esos términos. Para los que estudiamos estas cosas, sí. Estamos estudiando hoy con Jung, con el Cuarto Camino, ideas que tienen más de 2.500, 3.000 años de antigüedad. Miren, ¿el budismo sigue vigente o no? Sí. Gran parte del planeta es budista. Y esto tiene 2.500 años. El cristianismo sigue vigente. La gente hoy vuelve a las ideas originales cristianas, más allá de los partidos políticos. Las enseñanzas del Maestro Jesús siguen vigentes. El fariseo, el hipócrita, sigue estando.
el falso, el endemoniado, o sea, el neurótico grave o psicópata, se llamaba un endemoniado en esa época, estaba poseído. Cuando uno está tomado por un ataque de histeria, por odio, no es un endemoniado, es lo mismo, era el lenguaje antiguo. Así que así también podemos ir comprobando. Nos vamos a ir encontrando con los conocimientos que nos ayudan a clarificarnos y qué vamos a ver en la práctica. Y acá la enseñanza de Gurdjieff es muy importante en esto. Nos explica cómo es la mente. Vamos a encontrar que vamos a tener un pensamiento más claro si es que estamos alineados con esa otra conciencia. Nuestro pensamiento empieza a ser claro, no de opiniones. Empezamos a saber. Sabemos lo que sabemos y lo que no, no. Y eso ya es algo más trascendente. Salimos de las opiniones. En el budismo se habla rectas creencias, rectas creencias, ¿no es cierto? Así que vamos a ir adquiriendo eso a nivel de los sentimientos. Vamos a ir adquiriendo otro sentir. Un sentir no de emociones negativas, un sentir armónico, de amor, de compasión, de coraje. Entonces ya vemos que eso es de otra característica. Llamamos a todo eso superior, y que es lo más difícil de lograr, lo espiritual. Espiritual viene de espíritu, de una conciencia superior, no viene de yo fragmentado, de ego. Y la energía de la libido funciona en un sentido ordenado, no caótico, no autónomo, negativo. Sí, porque al abrirse a las experiencias de vivir acercándonos a lo superior, al yo real, por ejemplo, a nivel de lo afectivo que mencionabas recién, se pueden trascender muchas limitaciones, muchas inseguridades que hay en las relaciones, porque el sí mismo, como Jung lo plantea, es parte del inconsciente colectivo y es esa dimensión de la mente que nos une a los demás. Acercarnos al yo real no es algo individualista que me separa del otro, sino que al contrario, me acerca más a cómo es el otro, a cómo somos todos los seres humanos. Bueno, los hindúes tienen un saludo para eso en la filosofía en la India que se llama Namaste. Sí. ¿Qué quiere decir? Un saludo al espíritu que... Al Dios que hay en ti, o al espíritu que hay en ti. Quiere decir que reconoce en el otro lo mismo que hay en él. Claro, que es una misma realidad, no es diferente, no aleja, sino que une. Y no, pues somos un humano con el mismo programa. Sí. Los humanos tenemos la misma necesidad. El problema acá es que se ha hecho una confusión bárbara en la psicología, si se puede llamar psicología, con el tema del deseo. Deseo esto, deseo lo otro, deseo lo otro, deseo lo otro. Y los deseos, así entendido, no es que todos los deseos sean malos, pero los deseos así entendidos como un absoluto, como doctrina, porque se hace un dogma del deseo, porque esto es un dogma, se hace un dogma del deseo, está determinado por la época, por las modas, en gran medida. Y una parte por lo instintivo, pero ya muchos de los deseos van en contra de los mismos instintos. Así que no podemos hablar de que sea algo inherente al ser humano. Hay deseos además impuestos. ¿Sí? Por la parte de la desviación. El deseo tiene que ir de la mano siempre de la necesidad. La necesidad es lo más profundo que necesitamos, que puede contradecir el deseo. Ya hablamos de esto mucho, lo repetimos. Puedo, a nivel físico, necesitar ciertos nutrientes, pero no desear comerlos porque no me gusta, porque estoy mal habituado, porque estoy desviado de lo que, o me educaron mal y me habitué a lo que me hace mal. Entonces tengo que reentrenarme para que desee lo que necesito. En lo psicológico pasa lo mismo. Nos hacemos adictos a emociones destructivas, negativas, y que no son las que no necesitamos eso para vivir, para sentirnos bien. Y sin embargo, deseamos, volvemos a ella, nos apegamos a ella, y luego hay que desapegarse, es todo un trabajo, que eso es la práctica. ¿Cómo desapegarnos, desidentificarnos, dice Gurdjieff más preciso, de aquello que nos trae sufrimiento a nosotros y a los demás? Porque las mismas cosas nos producen a todos sufrimiento. Claro. Esto es algo que hay que salir del ego. Tal cual. Sí, o esta cosa de que el otro es algo totalmente desconocido, inabordable,
alejado de mí y qué es lo más Bueno, es desconocido, eso es cierto. Es desconocido. Claro, pero como imposible de conocer, perdón. Bueno, en realidad lo que es el otro es misterioso. Es misterioso. Vos te referías a que es diferente. Sí. Sí, pero en un nivel... En esencia no. Pero en este nivel al que apuntamos llegar, que es a la unidad, a la integración humana, ¿qué es lo más parecido a un ser humano, otro ser humano? Conocerse a uno mismo es conocer a los demás. Sí, en toda su potencialidad. En toda su potencialidad. ¿No es cierto? Así que bueno, de eso se trata lo que estamos enseñando. Los invitamos a estudiar con nosotros los cursos donde enseñamos todo el método de la psicología Jung, el cuarto camino de Gurdjieff, también el budismo. Empezamos con la enseñanza de Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Las clases son en vivo. Se hace una clase en vivo. En vivo quiere decir que estamos en ese momento en la clase. Luego se pueden quedar grabadas para los que no pueden estar en el momento, según el día y horario pactado. Y enseñamos, trabajamos con grupos. Hoy ya muchas personas ya se inclinan cada vez más a esto y de todo el mundo. Sí. Ahora en castellano, pero también lo vamos a hacer en inglés. Y que cada clase es particular, es... distinta, ¿no? La damos siempre. Hay un programa general que claro. vamos a cubrir, que es todo el sistema del Jung o del cuarto camino Gurdjieff. Lo pueden encontrar en la web o en nuestros canales. Pero no después las grabadas. clases no son algo mecánico. No. Son algo... tratamos de que sean siempre creativas dentro de los temas que vamos dando. Repetimos muchas veces los cursos en los diferentes niveles que van atravesando los alumnos porque tienen todas etapas, pero nunca son iguales. Bueno, nos vamos despidiendo acá. Como siempre, si les ha gustado el material, le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones para conocer los próximos videos que vamos a estar subiendo. Nos despedimos por hoy, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.